Bueno, vamos a continuar pues con los temas de macroanatomía y en esta ocasión comenzaremos hablando sobre cráneo, el cráneo. En esta clase pues nos vamos a centrar en las partes óseas, vamos a ver también la parte muscular, tanto de la parte superior. En sí el cráneo para su estudio pues se subdivide en neurocráneo y viscerocráneo, entendiendo como neurocráneo la parte superior o la parte que aloja al encéfalo. Recordemos que el encéfalo está constituido por el cerebro, el diencéfalo, la médula oblonga y por supuesto el cerebelo. Estas estructuras están al interior del cráneo, específicamente del neurocráneo. Pero también vamos a hablar del viscerocráneo. Y en el viscerocráneo encontramos pues los músculos de la expresión facial y las estructuras propias que tienen que ver con los sentidos, parte de los sentidos. Esa área de los sentidos pues la vamos a ver ya en anatomía 2. En esta pues nos vamos a centrar en la parte muscular, o sea, en los músculos de la expresión facial, los músculos que están en el cráneo, y también tendríamos una parte acerca de la irrigación y el drenaje. Pero algo muy importante que corresponde a neuroanatomía es la parte que corresponde a los nervios craneales o a los pares craneales. Cómo estos atraviesan a través de agujeros, de meatos que se encuentran en la base del cráneo, cómo estos emergen o abandonan la bóveda craneal y llegan pues a inervar las zonas que les corresponde. Y ahí veríamos el nervio óptico, el nervio olfatorio, el nervio oculomotor, el motor ocular externo, el patético troclear, el abductor, bueno, los pares craneales que ya los vimos en la clase del sistema nervioso. Hoy los veríamos cómo emergen de la base del cráneo. Y es, pues, digamos, la parte un poco más compleja pues de esta clase. Y bueno, de eso vamos a hablar. Esperemos pues hacerla. Está diseñada para darse en dos partes. Ojalá pues podamos hacerlo. Así que pues comenzamos a hablar pues sobre el cráneo. Permítanme un segundo. Ok. Así es. Entonces pues vamos a hablar del cráneo. Me gusta este pensamiento de que no hay que confiarse, ¿verdad? No hay que confiarse a los recursos con los que contamos. Yo sé que algunos pues, de ustedes han sido muy buenos estudiantes a nivel de su bachillerato y tal vez en las primeras clases, en las primeras materias que cursaron en el primer año de la carrera, pero comenzamos a las materias vocacionales y esta es una de las principales. Ustedes se van a ir dando cuenta a medida vayan avanzando en los demás años, entonces tienen que ponerle mayor interés. Como dice ahí, estudiar y trabajar duro para pues ser mejor cada día. Eso es lo importante a la hora pues de estudiar esta materia. No se puede confiar uno. Yo tengo siempre contacto con los estudiantes que están en las otras áreas y por ejemplo estaba hablando hace poco con los que llevan neuroanatomía y lo que les ha ayudado bastante es lo que aprendieron en esta materia de anatomía 1. No hay una, no hay una parte específica, no, ¿cómo no? Mejor digamos, no se ve a profundidad en sí lo que es la neuroanatomía. Pero lo que se les ha dado en esta, ustedes van a ver que les va a servir mucho para entender neuroanatomía cuando la lleven como una materia. Entonces, desde ahorita les digo, pues bueno, se lo vengo diciendo desde el inicio, que le pongan mucho interés. Siento de que, hace poco lo hablaba con los representantes, siento que la dificultad que tenemos es que se están centrando mucho en leer las simples diapositivas. Ya les he mencionado de que las diapositivas es la guía para su estudio, pero no se confíen a leer solo lo que dice ahí. La diapositiva solo es una guía para yo orientarme, para yo recordar lo que quiero mencionar, o lo que quiero decir, o lo importante que se debe de tocar en la clase. Pero eso no está plasmado en la diapositiva, eso está plasmado pues en mi cabeza, en lo que yo he aprendido con el tiempo. Entonces, la diapositiva solo son una guía. Saquen un resumen de todo lo que se les dice, no solamente vean el video y lo vean como y lo oigan como oír llover. Hagan un resumen, saquen, lean, a medida que se va desarrollando el tema, pues ustedes vayan tomando nota, tal cual fuera una clase presencial. Siento que hasta es mucho mejor esta forma porque esto queda grabado, ustedes lo pueden ver las veces que ustedes quieran.
lo pueden oír las veces que ustedes quieran también y les va a servir a la hora de estudiar. Pero pues solo depende de ustedes, no depende de su docente realmente. Así que pues pongámosle cuidado pues a esta clase. Entonces vamos a hablar pues sobre el cráneo y los diferentes huesos pues que conforman el cráneo, tanto el neurocráneo, permítanme mi puntero, tanto pues el neurocráneo como lo que se conoce como el viscerocráneo o los huesos de la cara. Comencemos. Entonces, como dice ahí, pues el cráneo es el centro de control y comunicación. Es el área de carga y descarga, o sea, es el disco duro pues, de nuestro sistema operativo, ¿verdad? Alberga, como dice ahí, el cerebro. Y fíjense que cuando se hizo esta clase, y no la corrijo porque siempre lo traigo a colación, porque fácilmente decimos el cerebro, y realmente es el encéfalo. El cerebro es una parte del encéfalo. Ya les dije que el cerebro es o sea, que el encéfalo está conformado por un cerebro, que son la corteza cerebral, pero al interior tenemos un diencéfalo, donde encontramos el hipocampo, el tálamo, el hipotálamo, o sea, todo lo que es el sistema límbico. Luego tenemos una médula, un tallo encefálico, donde encontramos un mesencéfalo, que es el cerebro medio. Tenemos un puente, que no es de choto, que se llama puente, porque ahí se da el punto de relevo de las diferentes comunicaciones que se dan entre el cerebro pues, y la médula espinal. Luego tenemos una médula oblonga, que es donde se da pues, la decusación piramidal. Y tenemos un cerebelo, que ayuda a coordinar funciones propias del encéfalo en sí. Entonces, pues, dice ahí pues que es el lugar pues de la ideación consciente, o sea, del pensamiento, de lo que pensamos y hacemos, ¿verdad? Y también pues tiene que ver con la creatividad, la imaginación, las diferentes respuestas que da nuestro cerebro a los estímulos externos a los cuales estamos expuestos. Es la toma de decisión y también pues la memoria. Es decir, pues es la forma, es la zona donde se encuentra pues la estructura que coordina todas las funciones conscientes e inconscientes del cuerpo humano. También pues contiene receptores sensoriales especiales, como los ojos, el oído, la boca, la nariz. Todos los sentidos que se encargan pues de llevar información hacia el sistema nervioso central y emitir una respuesta, ya sea motora pues de tipo ¿cómo se llama? Oral, o motora por movimiento de alguna parte del cuerpo, o motora que ya no es autónoma, por ejemplo en la respiración, en los latidos del corazón, en la digestión, el peristaltismo, en fin. Entonces, la expresión, como dice ahí también, y también es la puerta de entrada pues para el combustible, o sea, los alimentos a través pues de la cavidad, de la cavidad oral, el agua, ¿verdad? El elixir de la vida y por supuesto el oxígeno. También pues es la puerta de salida para el dióxido de carbono pues a través de la cavidad pues nasal. ¿Por cuántos huesos está compuesto el cráneo? Pues está compuesto por 22 huesos. Son los que conforman el cráneo. Entonces, decimos que el total pues de huesos que conforma el cráneo en sí, pues verdad, el cráneo, está, permítame que aquí tengo una dificultad, se me ha trabado esto, aquí estamos. Entonces, el total de huesos que compone el cráneo, pues son 22 huesos. Ojo con eso. En las literaturas muchas veces no se toma en cuenta a los huesecillos del oído, pero al estar incluidos o al estar dentro del hueso temporal, ¿verdad? Específicamente los huesos del oído, porque ahí está el oído interno, ahí encontramos el oído medio, ahí se encuentran pues los huesecillos del oído. Por eso es que tengo ahí a la par 25 huesos, pero realmente no son 25 porque son huesos pares, y son 3 huesos, o sea, 3 huesos, martillo, yunca y estribo. Estos pues también forman parte del cráneo. Entonces el total de huesos es 28. Ojo con ese dato. El total de huesos es 28. ¿Por qué hago todo esto? Porque en la literatura así sale.
normalmente dice se compone de 22 huesos. Y luego en algunas, por ejemplo en Nether, dice, pero hay que tomar en cuenta, estoy parafraseando, hay que tomar en cuenta que se deben involucrar los osículos. Y los osículos son 3, entonces son 25. Pero la realidad no es esa, porque no son 3 huesos realmente, son 6 huesos, son 3 huesos a cada lado. Entonces son huesos pares, pues. Entonces tenemos 2 martillos, 2 yunques, 2 estribos. Entonces, pues son realmente 28 huesos los que conforman el cráneo. Ahí están involucrados la bóveda craneal y por supuesto el macizo facial. Todos estos huesos pues se encuentran unidos mediante suturas. Las suturas, si se recuerdan, es un tipo de articulación. Y estas pues son inmóviles. Ojo, pero existe una excepción. Hay 3 articulaciones sinoviales a cada lado del cráneo. Entonces, investiguen cuáles son esas 3 articulaciones sinoviales. Característica de una articulación sinovial es que tiene movimiento, ya sea en una dirección, unidireccional, bidireccional o multidireccional. Entonces, tenemos 3 articulaciones sinoviales en el cráneo. De ahí todas son suturas, que es un tipo de articulación, que la característica es que no tiene movimiento. Entonces, decimos pues que, permítanme, ¿qué le pasa a este puntero? Como que tiene vida propia. Permítanme, ¿qué es lo que pasa? No, permítame, jóvenes. Tengo fallas aquí. Ahora sí, ya lo tengo bien. Perdón. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Ok. Entonces, pues, hablábamos de esa excepción que se las dejo ahí de investigar. El cráneo, pues, se puede subdividir en porciones. Una porción superior, que se le conoce como la calvaria, o es la cavidad craneal, y que alberga el encéfalo. Hoy ya ahí sí ya nos habla bien del término. Nos alberga el encéfalo, que yo utilizo mucho el término bóveda craneal, pero cavidad craneal está muy bien dicho también, no hay ningún problema. Luego tenemos una base que consiste en el suelo de la cavidad craneal, que es por donde les decía que emergen los nervios craneales, que es la base del cráneo, y por supuesto pues la porción inferior, que es el esqueleto facial, o también llamado, pues yo lo utilizo mucho el término de macizo facial, que es el viscerocráneo. Entonces, la parte superior es la calvaria, o también bóveda craneal, o también el neurocráneo. Y la parte inferior, pues es el viscerocráneo, o también el macizo facial. Entonces, esas son las dos formas, las dos formas en que se subdivide. La parte de la base es en esta literatura que estamos utilizando, que lo utiliza como una parte extra. Como fines didáctico está muy bien, pero como lo vimos en anatomía de superficie, la forma más fácil de identificarlo es decir neurocráneo, viscerocráneo. Y está muy bien dicho. Sigamos. Entonces, creo que me viene mal. No, sí estamos bien. Entonces, pues vemos que los huesos que componen la cavidad craneal, pues son los huesos temporales, ¿verdad? Los huesos temporales, los huesos parietales, ya que esto ya los temporales y los parietales son huesos pares. Tenemos un hueso frontal y los huesos que están al interior, que son el etmoides y el esfenoides, al igual que el occipital, que estos vienen a ser pues huesos impares. Luego tenemos que los huesos que componen la calvaria, o en sí la bóveda craneal, pues son los huesos parietales, parte de los temporales, el frontal y el occipital. Entonces, son los huesos propios de la calvaria, o la zona que hace la cúpula del cerebro. Esos son los huesos, los que hacen en sí la cúpula. Pero los huesos que conforman el neurocráneo, ahí se incluye la base, entonces ahí va el etmoides y también va el esfenoides. Los huesos que forman la base del cráneo son principalmente parte del esfenoides, del etmoides, del frontal, el occipital y los huesos temporales.
Ahora bien, estas formas de explicarlo a veces tienden a causar errores, o podrían ser, no es un error, sino que una dificultad en el aprendizaje, o confusión, mejor dicho, una confusión. Entonces a mí me gusta dejar algo claro en este momento. Si yo estoy hablando de la bóveda craneal, o sea, que viene a ser la tapadera del encéfalo, yo estoy hablando de hueso frontal, hueso parietal, hueso temporal y hueso occipital. O sea, la tapadera del cráneo, de la tapadera de la bóveda, tomándolo como una bóveda que es un espacio. Entonces son esos. Pero si yo pregunto las estructuras que conforman el neurocráneo, en el neurocráneo va incluida la base. Entonces ahí tenemos que incluir al etmoides y el esfenoide. Entonces estamos hablando de 8 huesos. 8 huesos que conforman el neurocráneo. Solo la tapadera o la bóveda, hueso frontal, hueso parietal, hueso temporal, hueso occipital. Ahora, los huesos que conforman el esqueleto facial, pues son los huesos nasales, ¿verdad? Son los huesos nasales, ubicamos aquí adentro. Los huesos palatinos que están al interior son parte del paladar, o sea, son los que conforman el paladar duro. Son los huesos lagrimales que están al interior de la órbita. Luego tenemos los huesos cigomáticos, que son estos huesos que está aquí, no es tomándolo desde acá. Este es el hueso cigomático. Si lo tomamos así, estamos hablando del arco cigomático, porque en el arco cigomático incluimos la apófisis cigomática del maxilar y también la apófisis cigomática del temporal. Ese es el arco cigomático, pero como hueso cigomático solo es esta estructura que está aquí. Luego tenemos pues los maxilares, y ojo con esto, los maxilares. Cuando habla de cuando dice maxilares en esta literatura, involucra maxilar superior y maxilar inferior. Por eso dice los maxilares. En algunas literaturas va a decir que son 3 maxilares, 2 maxilares superiores y un maxilar inferior. Hay otra literatura que habla de 2 maxilares superiores y un maxilar inferior o mandíbula. Yo creo que ya lo dije en las primeras clases que para fines didácticos manejamos maxilar superior, maxilar inferior o mandíbula. No lo tomamos como huesos pares, ¿ok? Entonces, para que tengamos esa diferencia. Entonces, son los huesos maxilar superior y el maxilar inferior, o también llamado mandíbula. Ahora bien, algo ¿cómo se llama? A tomar en cuenta es que bueno, terminemos. Luego tenemos los cornetes nasales inferiores que están al interior de la cavidad nasal, y también pues el vómer que está al interior de la cavidad nasal, forman parte pues de la cavidad nasal. Entonces estamos hablando de 14 huesos si tomamos como maxilar superior, que son pares. Pero como vamos a hablar de que son impares, que es un hueso impar el maxilar superior, entonces vamos a decir que solo es uno. Entonces estamos hablando solamente de 13 huesos, ¿ok? Solo son 13 huesos los que conforman el macizo facial. Ahora bien, en un futuro, en clases, en materias a futuro, puede ser, por ejemplo, cirugía, puede ser algo otra materia. No me voy a meter ahorita en dificultad. Manejen el término que son 2 maxilares superiores. Y es correcto también. Es correcto. Ahora bien, ese es un término para utilizado en la embriología o en el desarrollo de los huesos. Como huesos se desarrollan como huesos pares, perdón. O sea, dos separados, pues. Los maxilares superiores o maxilar se desarrollan como huesos pares. Uno a cada lado, que con la edad pues se fusionan y al terminar pues termina como un solo hueso. Pero de la misma forma también se desarrolla el hueso frontal. El hueso frontal se desarrolla como hueso par también, o sea, como 2 mitades, que con el tiempo se suturan, o sea, se unen a través de una sutura y quedan pues como un solo hueso. Entonces por eso, usando esa misma lógica, es que yo les digo que es solamente un maxilar superior, ¿ok? Así que si lo ponen como maxilar superior par, yo no se la voy a poner mala, porque está bien. Pero el doctor Machado utiliza que el hueso maxilar superior solo es uno.
Al igual que el hueso maxilar inferior también solo es uno y se conoce con el nombre de mandíbula. Para fines didácticos, para fines de aprendizaje, es más fácil utilizarlo así. Entonces estamos hablando de 8 huesos que conforman la bóveda craneal, que conforman el neurocráneo, y 14 huesos que conforman el macizo facial, o también 13 huesos que conforman el macizo facial, porque tomamos al maxilar como un solo hueso. Ahora bien, ¿en qué de esas dos divisiones, dónde quedarían entonces los huesos, los osículos? ¿Serían parte del neurocráneo o serían parte del viscerocráneo? Posible pregunta de exámenes, jóvenes, y no se la voy a decir. Tienen que ustedes que decirla, y a la vez pues tienen que explicarla y justificar su respuesta. ¿Ok? Sigamos. Identifiquemos pues los huesos de los que hemos estado hablando. Aquí vemos pues el hueso frontal, ¿verdad? Que conforma pues la frente. Es un hueso pues grueso, es un hueso ubicado prácticamente pues, anteriormente, ¿verdad? Y algo importante es que al interior encontramos los senos paranasales, que se conocen con el nombre de senos frontales. Luego tenemos el hueso nasal, como lo vemos acá, que es parte de lo que conforma el puente de la nariz, ¿verdad? Los huesos nasales. Los huesos lagrimales que encontramos al interior, como les decía, de la órbita, entonces se conoce como la órbita. Entonces estos son los huesos lagrimales. Los huesos cigomáticos, que es el hueso cigomático, que vemos acá, es el hueso cigomático. Aquí estas son apófisis cigomática del maxilar, apófisis cigomática del frontal, y allá vamos en lateral vamos a ver que hay una apófisis cigomática del temporal. Pero en sí, el hueso del pómulo, como le podemos decir, es el hueso cigomático. El hueso maxilar, que es importante porque también contiene senos paranasales, ¿verdad? Los huesos maxilares. ¿Dónde vamos acá? Bueno, el hueso maxilar, los huesos etmoides, aquí los podemos ver en una parte. Los huesos etmoides, como podemos ver, es un hueso pues de forma compleja. Tiene pues cuerpo, tiene alas. Lo que podemos ver acá son las alas mayores y menores, ¿verdad? Forman parte, como estamos viendo, del techo y de la parte posterior de la órbita, como vemos aquí. También pues tenemos los lagrimales, ya los vimos, que están aquí al interior, ¿verdad? Los huesos lagrimales son huesos pares, son pequeños. Algo importante de los lagrimales, eso se me había ido la onda, es que contienen el saco lagrimal. El saco lagrimal es parte del aparato lagrimal, que tiene un saco, tiene unos conductillos y tiene un conducto nasolagrimal. Eso lo vamos a ver en la 2. Pero aquí tenemos pues los huesos lagrimales. Por supuesto, pues también vemos los huesos cigomáticos. Bueno, lo dijimos, los huesos cigomáticos son los huesos del pómulo. El etmoides, podemos ver el etmoides aquí al interior, que también es un hueso complejo, está ubicado en esta parte, en la parte intermedia, una comunicación en medio del cráneo, pero en la parte interior. Y en este hueso etmoides pues encontramos unas celdillas, que es por donde atraviesan las ramas del nervio olfatorio, y ayuda pues a conformar la cavidad nasal, las paredes laterales, y a dividir la cavidad nasal a través de esta lámina que se llama lámina perpendicular, y corresponde al hueso etmoide. Luego tenemos los cornetes, ¿verdad? Que son los cornetes nasales inferiores, porque hay cornetes nasales superiores, medios e inferiores. Los inferiores son huesos. Los otros son de tipo cartilaginoso, entonces por eso no se consideran huesos. Pero los cornetes nasales inferiores sí son huesos. Entonces son huesos pues pares que están en la parte pues inferior de la cavidad nasal. Luego tenemos el maxilar, del que hablábamos, que parte importante, que decíamos que tiene tiene los senos paranasales, y también contiene la mitad de los dientes del humano, o sea que tiene 16 dientes
los alvéolos dentales, ¿verdad? Están ahí y ahí están pues ubicados los dientes. Luego tenemos el vómer, ¿verdad? Que es un hueso que está en la parte inferior, es más pequeño al frente, es más grande en la parte posterior. Ayuda a delimitar pues al frente la cavidad nasal en dos, ¿verdad? Dos fosas nasales, y atrás pues con las coanas, que es como se comunica la cavidad nasal con la nasofaringe. Ahí también encontramos pues al vómer. En la parte lateral, aunque no se ve muy bien, pues tenemos los temporales, ¿verdad? Perdón, los parietales que encontramos aquí, huesos pares y que son parte del neurocráneo. Los palatinos, eso no lo podemos ver acá, están al fondo, están aquí prácticamente. Los palatinos ayudan a conformar el piso de la cavidad nasal, pero también ayudan a conformar el techo de la cavidad oral y conforman el paladar duro. También ayudan a conformar parte del tabique nasal y alguna parte de la pared nasal en el área pues principalmente externa, o sea, en esta zona de aquí, aledaños a los huesos nasales inferiores. Sigamos. Aquí pues los huesos que nos vimos, el parietal, ¿verdad? El frontal en sus partes laterales. Aquí vemos una saliente del hueso esfenoides. Esta es una saliente del hueso esfenoides. Por supuesto el hueso temporal, ¿verdad? Y el hueso pues occipital. Sigamos. Ok. Bueno, viendo así específicamente pues cada hueso, vemos como en el hueso frontal podemos identificar pues los arcos superciliares, que es prácticamente la ubicación pues de las cejas, ¿verdad? Los arcos superciliares, la parte de la glabela, que la glabela pues es una eminencia ósea que, como podemos ver ahí, está al centro pues del hueso, en la parte inferior del hueso frontal, y es en sí pues el punto de convergencia de los arcos superciliares. Esta zona pues es la que se conoce como la glabela. Además, en esta zona pues encontramos la escotadura supraorbitaria, que es como el reborde en sí pues de la órbita, y en ella encontramos el agujero supraorbitario. Es una zona de emergencia pues de los nervios y vasos que inervan e irrigan estructuras aledañas pues a la órbita, a la zona pues periorbital. Además pues del hueso frontal identificamos pues sus apófisis cigomáticas propias pues del hueso frontal. Otra zona importante o punto de referencia, estos son como puntos de referencia, así como los vimos en los huesos, en las clases de las primeras clases que vimos. Encontramos también el nasion. El nasion pues es un punto de intersección donde se da la confluencia del hueso frontal con los huesos nasales. Entonces eso es lo que se conoce con el nombre de nasion. Y otro hueso pues el cigomático, ¿verdad? El hueso cigomático del cual ya habíamos hablado, que tiene conexión pues con las apófisis cigomáticas del frontal, del maxilar y por supuesto pues del temporal. Los huesos nasales, ¿verdad? De los cuales ya hablamos, que están acá, los huesos nasales, que también que confluyen con el nasion y están en la articulación frontonasal. Es parte de la unión pues del hueso nasal con el hueso frontal. Pero el punto donde se unen los tres, a eso es el que se conoce como nasion. Luego vemos el hueso maxilar y encontramos pues las apófisis frontales, que son estas que van acá, estas espinas. Estas son las apófisis frontales del hueso maxilar, que es con la que se articula con el hueso frontal. Tenemos la abertura piriforme, que es esto, es la abertura piriforme, la entrada prácticamente a la cavidad nasal. La cresta nasal, que es parte del hueso maxilar, que encontramos en la parte inferior. La cresta nasal del hueso maxilar, las apófisis cigomáticas, de las cuales ya hablamos, y las apófisis alveolares, que son las propias donde se contienen pues los dientes.
Otra zona importante pues son los agujeros orbitarios, infraorbitarios, que son estructuras que sirven para emergencia, por ejemplo, del nervio de ramas del nervio trigémino. Esta zona es muy importante para el acceso a la hora de los odontólogos a la hora de bloquear, de hacer bloqueos para trabajos, específicamente endodoncias o cirugías mayores de los dientes, de los alvéolos específicamente, más que todo en endodoncias sé que lo utilizan. A veces el acceso para poder bloquear el nervio o poder pues, desensibilizar toda esta zona, se hace necesario pues tener acceso a través de estos agujeros, los agujeros infraorbitarios, los cornetes nasales inferiores, que son estos que vemos acá, los cornetes nasales inferiores, la mandíbula, que pues es un solo hueso, el que ya hemos dicho, donde reconocemos pues el cuerpo de la mandíbula, ves el cuerpo de la mandíbula, la rama de la mandíbula, que es la parte ascendente, el ángulo de la mandíbula, que es donde se une el cuerpo con la rama, las porciones alveolares, pues que también son las que constituyen donde están conectados, donde están articulados los otros 16 huesos, el tubérculo mentoniano, que están a los lados de la protuberancia mentoniana, los tubérculos mentonianos y los agujeros mentonianos, que son también emergencia del nervio trigémino, ramas del nervio trigémino, son ramas que encontramos a nivel de los agujeros mentonianos. Sigamos. Ya en una vista lateral, pues como podemos ver, el hueso temporal, el hueso parietal, la parte lateral del hueso occipital y por supuesto del hueso frontal y el hueso occipital. En el temporal, pues podemos observar que este hueso tiene ese nombre, pues porque debido al aparecimiento de las canas en esa zona, por eso lleva ese nombre de el hueso temporal. Tiene pues diferentes porciones, una porción escamosa, que es la que estamos viendo acá, tiene una porción timpánica, que es la zona de la audición, y una porción mastoides, que es la parte más fuerte, es la parte pues posterior, y parte de la porción pues petrosa, que es la zona ¿cómo se llama? Es la zona donde se encuentra el oído interno, es parte de la porción timpánica, por decir así. Entonces, además, pues una saliente, una apófisis muy importante, que es la apófisis estiloide, donde se insertan algunos músculos. Bueno, hay un músculo, el estilomastoideo, ¿verdad? El estiloides, perdón, es uno de los músculos que se inserta en esta apófisis estiloide. Y parte, pues vemos muy bien el arco cigomático. El arco cigomático, pues donde está el hueso cigomático, pero el temporal aporta su apófisis cigomática para hacer la sutura, ¿verdad? Hacer la articulación, ¿verdad? Tipo sutura, donde se inserta, donde se articula pues con el hueso cigomático junto con el temporal. Algo importante de ver también son las alas. Vemos la ala pues del ala mayor pues del esfenoides. Aquí lo podemos ver como una saliente, el hueso esfenoides. También podemos ver el hueso lagrimal en esta zona al interior pues de la cavidad orbital o de la órbita, y el hueso nasal. Ahora, también es importante y que podemos ver aquí las apófisis condilar o el cóndilo de la mandíbula, que es donde se articula pues con el temporal. Ahí el temporal aporta la fosa condilar, que es donde se articula pues la mandíbula a través de su apófisis condilar o del cóndilo de la mandíbula, y la apófisis coronoides, que es la otra estructura que se ubica en la fosa temporal inferior, esta que es la apófisis condilar. Ahora, vemos diferentes suturas o diferentes articulaciones en esta zona, y es conveniente pues reconocer la sutura coronal. La sutura coronal es una sutura, es una articulación que se da entre el hueso parietal y el hueso temporal. Eso es la sutura coronal. Luego hay que tomar en cuenta que son dos huesos parietales, ¿verdad? Luego tenemos la sutura esfenoparietal.
como dice, es entre el hueso esfenoides y el hueso parietal. Es la sutura esfenoparietal. Así también hay sutura esfenofrontal, esfenotemporal. Pero importante la sutura esfenoparietal porque nos delimita la H que se dibuja aquí, así le decimos la H, y a esta zona de esta H, que es por las diferentes articulaciones, se le llama terion. Que el terion pues es donde convergen, vea, donde se unen el hueso frontal, el hueso parietal, el hueso temporal y el hueso esfenoides. A esa zona pues se le llama el terion. Entonces, algo muy importante, por lo que este punto de referencia es importante, es que al interior se encuentra una arteria muy, podemos decir, para la irrigación del cerebro, muy importante, porque ahí encontramos la arteria meningia media, está profunda en esta zona. Entonces, para abordajes en cirugía, identificar el terion es muy importante. Pero además hay otro punto de confluencia que es el asterion, que es donde confluyen los huesos temporales, el hueso parietal y el hueso occipital. Y es el asterion. Ese no está, no lo pusimos aquí, me acabo de acordar. No, me acabo de acordar, no es mentira, aquí lo acabo de leer. Entonces es el asterion. Entonces son puntos de referencia muy importantes en la vista lateral pues, del cráneo. Sigamos. Teniendo a la vista una vista, bueno, teniendo a la vista la porción posterior pues, del cráneo, encontramos pues las partes posterior de los huesos parietales, parte posterior del hueso occipital, bueno, el hueso occipital en sí, y las partes posteriores de las porciones mastoideas del temporal. En el hueso occipital pues es importante identificar la porción de la escama, o la escama en sí, o también conocida como porción escamosa. La protuberancia externa es una saliente del hueso occipital, además pues de las líneas nucales, que son líneas que se dibujan en la parte posterior inferior del hueso occipital. Esta zona específica que se conoce como el inion, que viene a ser la proyección más prominente del hueso occipital en esa parte posterior inferior del cráneo. Importante es que en él pues se inserta el ligamento nucal y también el músculo trapecio. Estos se insertan en esta zona, en la zona del inion. Entonces el ligamento nucal es un ligamento que ayuda a mantener la cabeza. Es el que evita una extensión anterior del cráneo. Ese ligamento nucal pues evita o digamos limita el movimiento anterior de la cabeza. Ese ligamento pues nucal que se inserta en esta zona, y también el músculo trapecio, que son músculos posteriores del cuerpo humano, las líneas nucales superiores e inferiores, y por supuesto pues la cresta externa, ¿verdad? Que es una parte más inferior pues del inion. Además encontramos pues la sutura sagital, que es la unión de los huesos parietales, ¿verdad? La sutura sagital, la sutura lambdoidea, ¿verdad? Que se da pues entre los huesos parietales y el hueso occipital, la sutura lambdoidea, y la zona donde confluyen estas suturas, tanto la sagital como la sutura lambdoidea, es esta zona que se conoce como lambda. Es esta zona de aquí, la que se conoce como lambda. Además, pues son característicos el poder observar los huesos suturales, que son, este es un ejemplo, son huesos supernumerarios que pueden originarse en estas suturas. Más que todo son como huesos accesorios que provienen de centros de osificación y que aparecen como accesorios para asegurar un cierre entre las suturas. Se conocen como huesos suturales, o también llevan el nombre de huesos wormianos con doble B. Los huesos wormianos son huesos suturales. Ahora, estos huesos son planos, son irregulares, pero no se toman en cuenta a la hora de contabilizar los huesos del cráneo. ¿Por qué no se toman en cuenta? Porque no siempre están presentes. Normalmente dice que pueden ser 2 o 3 huesos que pueden aparecer, pero ya hay estudios o hay investigaciones
que han identificado hasta más de 100 huesos supernumerarios o huesos suturales que pueden aparecer en el cráneo, específicamente en las zonas de la sutura, que pueden aparecer estos huesos. Entonces, por eso no se toman en cuenta, porque no es un número constante. Como les repito, pues pueden haber tan pocos como 2 o 3 o ninguno, o más de 100, como dicen algunos estudios. Así es que pues son los huesos suturales que aparecen en las zonas de la sutura, no específicamente solo en la sutura o en la articulación del hueso occipital con el parietal. Pueden aparecer también en las suturas o en la articulación de los huesos parietales o entre los huesos parietales y el temporal. En fin, pueden aparecer, son, como dice su nombre, son suturales, aparecen en las zonas de la sutura, pero son propios del cráneo, los huesos suturales. Sigamos. En una vista superior pues encontramos a simple vista pues el hueso frontal, los huesos parietales, parte del hueso occipital. Puntos importantes de referencia pues son los agujeros parietales, agujeros pares que están laterales a la sutura sagital, y estos agujeros parietales pues tienen como función que las venas provenientes de la parte externa de la irrigación externa pues puedan tener acceso hacia los senos, hacia el seno longitudinal, ya hacia el interior del cráneo. Entonces es una ventana para poder profundizar pues a algunos vasos sanguíneos y tener acceso a drenajes al interior pues del cráneo. Importante pues identificar la sutura coronal entre los huesos parietales y el hueso frontal, la sutura coronal, la sutura sagital, de la que ya hemos hablado, ¿verdad?, que es para la articulación entre los huesos parietales, la sutura lambdoidea, de la que ya hablamos, ¿verdad? En esta zona específicamente encontramos lambda en la parte posterior, en la zona de confluencia de la sutura sagital con la sutura lambdoidea, o también podemos decir que es donde confluyen los huesos parietales con el hueso occipital. Luego encontramos brecma, ¿verdad?, que es esta zona que es donde confluyen la sutura sagital con la sutura coronal, o donde confluyen los huesos frontal con los huesos parietales. Esa es la que conocemos como brecma. Y lambda, que ya la dijimos, ¿verdad? Ya hablamos del lambda. Sigamos. Ahora, hemos hablado acerca de que que estos huesos en el adulto pues están interconectados gracias a las suturas, pero en el bebé, en el recién nacido, pues estas zonas aún no están cerradas por completo. Entonces, lo que encontramos pues son unas zonas que reciben el nombre de fontanelas. Entonces, estas fontanelas vienen a ser como partes blandas de la cabeza pues de un recién nacido. Y en esa zona pues aún no se ha desarrollado hueso para que conforme por completo todo el cráneo. Entonces, esas partes blandas pues son membranas, y vuelvo a tener dificultad con mi puntero, no sé por qué me está haciendo esto, permítanme, tiene vida propia. Ok, ya lo arreglamos. Permítanme, ¿dónde está? Aquí estamos. Bueno, entonces decíamos pues que no lo tengo. Ok, entonces decíamos pues que ahí todavía no se han unido estos huesos, y entonces tenemos lo que conocemos como las fontanelas. Como decimos pues son partes blandas, y estas partes pues pueden palparse y se tocan cabal como zonas blandas. Son unas membranas, vea, que están en esa zona, y se ubican pues tanto en la parte anterior como en la parte posterior del cráneo, y se les conoce como fontanelas. Entonces son uniones, como dice ahí, de tipo membranoso, no están osificadas, y por eso reciben el nombre de fontanela. Además tienen una función que es la de formación de la cabeza pues durante el parto, cuando se da el paso del feto pues a través del canal del parto, del canal vaginal. En la etapa postnatal, ¿verdad? Por eso es que es normal que en el primer año pues estén presentes las fontanelas. En el proceso de crecimiento, de maduración, de crecimiento en sí del recién nacido, pues estas irán cerrando pues poco a poco. La mayor parte de las fontanelas pues se van a cerrar durante el primer año de vida. Ahora,
La osificación completa de las suturas comienza a finales de la segunda década de la vida y finaliza en la quinta década de la vida. O sea que todavía a mí me faltan algunos años, ¿verdad?, para poder tener cerradas mis fontanelas en sí, ¿verdad? Ahora, este tipo pues son, al final pues termina como una articulación, que son pues las suturas. Entonces, es muy importante tener en cuenta que son dos definiciones diferentes. El cierre, ¿verdad? El cierre de las fontanelas se da durante el primer del año, o digamos al final del primer año de vida. Pero la osificación completa de esta sutura se da hasta, inicia, como dice, en la segunda década de la vida, o sea, en la edad que tienen ustedes, y finaliza en la quinta década de la vida, para que tengamos dos diferentes, para que comprendan que son dos cosas diferentes. El cierre es al primer año, pero la osificación completa, o sea, una sutura definida, es hasta finales de la quinta década de la vida. Sigamos. Pero dato importante es que su función es permitir, o sea, permitir la movilización de los huesos que conforman el cráneo a la hora del parto. O sea, que no se vaya, como dicen en buen salvadoreño, que el niño pues no se vaya a trabar a la hora del paso. Porque la parte más grande de un recién nacido viene a ser la cabeza. También los hombros, pero la cabeza ocupa la mayor parte. Y hay que tener en cuenta que el órgano que está interno al cráneo pues es el cerebro. Y la deformación que permite esto pues evita que se dañe esa estructura principal pues que es el encéfalo. Sigamos. Entonces, para tener una idea, pues esto es el cráneo normal pues de un recién nacido, donde tenemos los huesos frontales, los huesos parietales y por supuesto su hueso occipital. Esta sutura desaparece con el pasar del tiempo, que es la sutura metópica. Es la sutura o es la unión de los huesos frontales. En el adulto esta ya casi no es visible, pero existen algunas personas que se les ve o se les dibuja una raya, por decir así, una elevación sobre la frente, y es la sutura metópica prominente que les queda. Entonces pues estas son la fontanela anterior y la fontanela posterior, que en un futuro pues esta zona va a ser bregma y esta zona va a ser lambda. Sigamos. Ahora, el cierre prematuro de estas fontanelas, ¿verdad?, o de estas suturas en sí, puede provocar pues la situación que se conoce con el nombre de craniosinostosis, ¿verdad?, que es un cierre prematuro de esta sutura. Esto pues puede limitar en sí el crecimiento del cerebro de este recién nacido, o puede provocar que haya un crecimiento pues lento. O sea, el daño no es en el cráneo, el daño es al encéfalo. Entonces, debido a que hay un cierre pues y los huesos del cráneo se unen prematuramente, y en sí pues la cabeza dejará de crecer solamente en esa zona donde se ha dado la sutura prematura. Y se dan pues estas diferentes presentaciones de cráneo, que es la escafocefalia, la plagiocefalia, la braquicefalia y la trigonocefalia. No voy a entrar en mayor definiciones porque no es parte de la materia, sino que esto viene a ser parte ya de una pediatría, que ustedes lo verán más adelante, pero para que ya lo conozcan y lo vean. Es decir, pues no se lo voy a preguntar en el examen, así que no se preocupen. Sigamos. Estas son las diferentes presentaciones cuando hay cierres anormales de unas suturas, ¿verdad? O sea, que se cierre antes de tiempo nos va a provocar pues estas deformidades, y podemos presentar pues los fetos, los niños recién nacidos con esta deformidad. Pero se puede resolver. Son cirugías que se hacen pues a temprana edad y pues se resuelve la situación. El término es craniosinostosis. Eso sí se los puedo preguntar, ¿verdad? El término de craniosinostosis. Ahora, viendo parte de la base del cráneo, pues encontramos una región anterior y también encontramos una región media en la base.
Aquí podemos ver, pues en esta base, sí podemos ver los huesos palatinos, que son estos que encontramos acá. Son los huesos palatinos. Estas todavía son apófisis maxilares de el hueso apófisis palatinas de los maxilares, son estas. Pero estas que vemos acá son los huesos palatinos. Entonces, junto con las apófisis palatinas del maxilar, como vemos aquí, son las que conforman pues el paladar duro. En estos huesos pues palatinos podemos encontrar los agujeros incisivos, que también es para la emergencia del hueso del nervio trigémino, ¿verdad? Nos ayuda para la emergencia del hueso trigémino para inervar esta zona también importante a la hora de la anestesia que utilizan pues los dentistas o los odontólogos. Las apófisis las apófisis piramidales son estas de aquí, que en ellas pues encontramos los agujeros palatinos, los agujeros palatinos menores, que los encontramos en las apófisis piramidales. La espina nasal, que es esta, que es parte del hueso palatino, la espina nasal posterior, los agujeros palatinos mayores y agujeros palatinos menores, que ya los vimos acá. En parte de la región media, que es esta zona de acá, encontramos el hueso vomer, que lo vemos, como les decía, es un hueso más posterior que anterior y que contribuye a la formación pues del tabique nasal, y por supuesto pues en la parte anterior no es muy visible, pero en la parte posterior sí, y ayuda a delimitar lo que se conocen como las coanas, que son estas ventanas, que es la comunicación posterior de la cavidad nasal, y en esta zona encontramos pues la nasofaringe. La faringe se divide en tres partes: la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Entonces, la nasofaringe se comunica con la cavidad nasal a través de estas estructuras que reciben el nombre de coanas. Luego vemos el hueso esfenoides, que es este hueso que vemos acá. Este es el hueso esfenoides, es un hueso completamente irregular que va de lado a lado, es un hueso impar, ¿vea? Y le vemos pues las alas mayores y las apófisis pterigoides, que son estas de acá. Las apófisis pterigoides, que es donde se insertan músculos pterigoideos que ayudan pues en la masticación. Y el hueso temporal, que es este de acá, el hueso temporal, y en él pues es importante encontrar pues la fosa mandibular, esta que es donde se articula el cóndilo de la mandíbula, y hacen una articulación, que es la articulación de la mandíbula, o también conocida como la articulación temporomandibular, o la pueden encontrar en la literatura como la abreviatura que es la ATM. A veces así se refiere uno, la ATM, y la ATM significa articulación temporomandibular, y por supuesto pues la porción petrosa del hueso temporal es esta zona, que es donde ubicamos pues el oído interno. Sigamos. Al ver pues la cavidad craneal en sí, o la bóveda craneal, esta parte es la parte inferior de la calota craneal. Quiero ver. Sí, esta parte es la parte inferior de la calota craneal, como lo vemos acá. Entonces, estas definiciones pues ya las hemos hablado ampliamente, no creo necesario estarlo repitiendo. Entonces, lo importante de ella es identificar pues las suturas de las que hemos visto por la parte superior: la sutura sagital, la sutura coronal y por supuesto la sutura lambdoidea. En esta zona encontramos lambda, en esta zona encontramos brecma. Un punto importante es el aparecimiento de esta cresta, que pertenece al hueso frontal, y es la cresta frontal. La importancia es que ahí se inserta la hoz del cerebro. Si se acuerdan, cuando veíamos las meninges y veíamos las proyecciones de la dura madre, encontrábamos una que recibe el nombre de la hoz del cerebro, que es la parte de la meninge que ayuda a subdividir los hemisferios cerebrales. Entonces, esa parte de las meninges que divide los hemisferios cerebrales en derecho e izquierdo
es la hoz del cerebro. Esa se inserta en esta zona, en la cresta frontal, que es parte de la fosa, del hueso frontal. Y además encontrar unas granulaciones o unas fosas granulares que son las granulaciones aracnoideas, que tienen que ver con parte de las meninges también, que son pues las aracnoides. Investiguen cuál es la función de estas fositas granulares o también pues o mejor dicho, las granulaciones aracnoideas. Sigamos. Y ya casi terminamos. Lo que veíamos era la parte superior, por decirlo así, la tapadera del cráneo. Esta es la base del cráneo o el suelo, el piso del cráneo. Entonces, este se divide en 3 compartimientos. Un compartimiento anterior, un compartimiento medio y un compartimiento posterior, ¿verdad?, de la fosa craneal. Y en la literatura le podemos encontrar como la cavidad craneal anterior, la cavidad craneal media y la cavidad craneal posterior. Visto en un cráneo en sí, ustedes ya lo tuvieron que haber visto, se ve como una zona escalonada, siendo esta la más superior, esta la media y esta la más inferior. Entonces es la cavidad craneal o la fosa craneal, anterior, media y posterior. Al estudiar pues cada una de estas fosas, veremos al principio pues la fosa craneal anterior. Entonces, como vemos, pues está integrada por el hueso frontal, parte del hueso etmoides, que lo vemos acá en color verde, y el hueso esfenoide. La fosa craneal anterior está compuesta por el hueso frontal, el hueso etmoides y el hueso esfenoide. En una pregunta de examen no les voy a poner que me pongan la parte de tal cosa y parte, no. Hueso frontal, hueso etmoides, hueso esfenoide. Por supuesto, el hueso esfenoide ayuda en la fosa craneal media, pero así a ciencia cierta no, o sea, como límites no, como dato, ¿verdad?, es hueso frontal, hueso etmoides, hueso esfenoide. Entonces, aquí pues se ubican los lóbulos frontales del cerebro o del encéfalo, digamos, los lóbulos frontales del cerebro. Algo importante, y que es donde colabora el hueso etmoides, como ya les decía, es esta zona, esta prominencia que se llama la crista galli o lámina crista galli, o también como lámina crista de gallo. Ella pues tiene la función de que aquí se inserta la hoz del cerebro. O sea, la hoz del cerebro tiene inserción en la lámina crista de gallo o crista galli y en la cresta frontal. Aquí se inserta la hoz del cerebro, que es una proyección de la dura madre, una de las meninges. Ahora, si ustedes se fijan, esta es la base del cráneo. En la tapadera, que fue lo que vimos antes, también vimos que había una cresta frontal. O sea que está tanto en la calota, en la tapadera, como en la base, la cresta frontal. Entonces, además, a los lados de esta lámina crista galli encontramos unos senos, unas depresiones. Son depresiones del hueso etmoides. Ahí encontramos unos agujeros y esos agujeros se le llama la lámina cribosa del etmoide. Función que por ahí pues emergen, digamos, o se profundizan las raíces terminales del primer par craneal. El bulbo olfatorio, que es un centro de relevo de este primer par craneal, está acostado, por decir así, o reposa sobre el seno etmoidal, sobre estos senos etmoidales. Pero abajo se encuentran las perforaciones, que son pues los agujeros por donde abandonan el cráneo o la fosa craneal anterior, las raíces del nervio del primer par craneal, que es el nervio pues me olvidó, el nervio olfatorio, perdón. Entonces es el que encontramos en esa zona. Luego tenemos las alas menores del esfenoides, que son estas que vemos acá. Las alas menores del esfenoides, del otro hueso que va de lado a lado. Las alas mayores las logramos ver en la parte lateral. Y en ella pues encontramos las apófisis clinoides, que son estas que vemos acá. Las apófisis clinoides, vea, de las apófisis clinoides anteriores, y ayudan a la inserción de la tienda del cerebelo. Si se acuerdan, la tienda del cerebelo era otra proyección de la
de la dura madre. Las proyecciones que vimos son varias, pero las que vimos en clases del sistema nervioso son la hoz del cerebro, la tienda del cerebelo, la hoz del cerebelo. Son las que vimos en las clases de sistema nervioso central. Y dato importante es que por abajo de estas estructuras pues encontramos el conducto óptico. Lo vemos por abajo de estas estructuras. El conducto óptico, perdón, aquí encontramos los forámenes del conducto óptico y también encontramos, bueno, por ese foramen del conducto óptico abandona el cráneo el segundo par craneal, o sea, el nervio óptico, pero lo acompaña la arteria oftálmica, lo acompaña en ese viaje. Ahora, no solamente la arteria oftálmica, no es en sí la arteria oftálmica, sino que la arteria retiniana, pero eso es de anatomía 2, no nos vamos a meter ahí. Ahora, importante conocer es que parte de esta zona de la fosa craneal anterior, estas zonas del esfenoides, las alas menores del esfenoide, ayudan a conformar parte del techo de la órbita. Estas conforman parte del techo de la órbita junto con el hueso frontal. Estas conforman parte del techo de la órbita y ayudan con el techo, pues también gracias al etmoide, al techo de la cavidad nasal, específicamente en la línea media. Y por supuesto, pues que ya hablábamos de los lóbulos frontales del cerebro, pues que se ubican a ambos lados de la zona media del hueso frontal. Sigamos adelante. Llegamos pues a la fosa craneal media, y en ella pues vamos a identificar que está conformada por porciones del hueso esfenoides en esta zona, porciones del hueso temporal y porciones del hueso parietal. En síntesis, digamos, la literatura, alguna involucra a los huesos parietales, algo otras no. ¿Por qué? Porque los huesos parietales son más superiores. Entonces, para cuestiones de estudio, nos vamos a quedar que los huesos que conforman la fosa craneal media son el hueso esfenoides y los huesos temporales. O sea, son los que conforman la fosa craneal media. Ahora, puntos de reparo importantes que vemos en el esfenoides, en esta zona de acá, vamos a encontrar la fisura orbital superior. Son estas que vemos acá, la fisura orbital superior. Vaya, aquí lo estamos viendo en la base. Pero si quisiéramos verlo en una vista anterior, porque esta zona es la parte posterior de la órbita. Voy a buscar para que nos ubiquemos. Creo que aquí la podemos ver. Sí, esto que estamos viendo esto que vemos acá es la fisura orbital superior. Y esto que vemos acá es la fisura orbital inferior. O sea, esta parte que estamos viendo acá es la parte techo y pared posterior de la órbita, es lo que estamos viendo, que son las alas mayores del esfenoide. Volvamos donde estábamos. Aquí. Entonces, esto lo que vemos es esto, lo que estamos viendo acá. Entonces, aquí tenemos la fisura orbital superior y abajo inmediatamente tenemos la fisura orbital inferior. Por ahí, pues, emergen los pares craneales, el tercero, motor ocular común, el cuarto, el patético troclear, ramas del quinto, que es el trigémino, el sexto, el motor ocular externo o abductor, y también encontramos las venas oftálmicas, lo vemos en esa zona. Luego tenemos el foramen redondo mayor, está por abajo, ¿verdad? O más medial e inferior, encontramos el foramen oval, que es pues donde, redondo mayor, que es donde encontramos ramas también pues del nervio trigémino por el foramen redondo mayor. El foramen oval, que ya es más lateral e inferior, el foramen oval. Y aquí pues encontramos nervios como el glosofaríngeo, que emerge por aquí, el glosofaríngeo, y también pues la arteria meningea media accesoria en esta zona de acá. Luego tenemos el agujero espinoso, que es este pequeñito que vemos acá,
y encontramos arterias meningias medias y también algunas venas que están asociadas a esta arteria meningia media. Además, encontramos un foramen que recibe el nombre de rasgado, pero es el foramen rasgado posterior. Es también, se puede encontrar también con el nombre de foramen yugular accesorio, pero aquí le vamos a decir rasgado. Les dejo de tarea que investiguen que atraviesa este foramen rasgado, este que encontramos acá. Luego tenemos en la parte temporal, de los huesos temporales de la base del cráneo, pues encontramos la impresión o la depresión trigeminal, que es donde se encuentra el ganglio geniculado del quinto par craneal, o sea, del trigémino. Aquí se encuentra el ganglio geniculado en la depresión trigeminal. Luego tenemos el surco, que es este que vemos acá, el surco y el orificio del nervio petroso mayor y del nervio petroso menor. Estas son ramas del nervio séptimo, o sea, del séptimo par craneal, que es el nervio facial. Además, pues es importante identificar la eminencia arcuata, o también dicen algo otras como arcuada, y lo que conforma pues el techo del tímpano, o que viene a ser la zona, pues la zona que por abajo de esta estructura encontramos, es la porción petrosa. Entonces encontramos el oído interno, encontramos por abajo de esta zona. Ya vamos a ver cómo está el meato acústico interno, ya en la fosa craneal posterior lo vamos a ver, pero me interesa pues que identifiquemos el ganglio geniculado, que es del trigémino. Lo encontramos en la depresión trigeminal o en la impresión trigeminal, y el surco y orificio del nervio petroso mayor, que estos pues son ramas pues del séptimo par craneal. En esta zona de la fosa craneal posterior pues se acomodan los lóbulos temporales del cerebro, se ubican acá, los lóbulos temporales del cerebro. Sigamos, y creo que con esta terminamos. Pues vemos la fosa craneal posterior. Entonces la fosa craneal posterior, vamos a ver que está conformada principalmente por el hueso occipital y parte pues de los huesos parietales. Aquí sí ya forman parte de la base los huesos parietales, y por supuesto pues, perdón, golpeé el micrófono, y por supuesto los huesos temporales. Parte de los huesos temporales forman parte de la fosa craneal posterior. Entonces, como dice ahí, pues nos alberga principalmente al tallo encefálico y al cerebelo. Son las partes del encéfalo que encontramos en la fosa craneal posterior, específicamente pues en la profundidad. Entonces, el límite anterior, vea, de esta fosa es lo que se conoce como el clivus. Es la parte más anterior también pues del hueso occipital. Es el clivus. Entonces, es lo que encontramos en la parte más anterior, o digamos el límite anterior de la fosa craneal posterior, es lo que se conoce como el clivus. Aquí encontramos pues el foramen magno, es encontramos aquí, que es por donde abandona digamos parte de, o donde se da la unión entre el tallo encefálico con la médula espinal. Entonces es esta zona de acá que se conoce como el foramen magno. Ahora, el seno petroso, que es parte de lo que encontramos aquí, vea, es una depresión, vea, en la zona petrosa pues del temporal. Aquí estamos viendo el surco, pues esta zona de acá es el seno petroso. Tiene mucho función, o digamos es una zona donde se identifican cuando hay malformaciones congénitas, ya sea de tipo malignas o benignas, que se manifiestan con la edad adulta. Entonces es en esta zona donde se pueden aparecer, en la zona del seno petroso inferior, que encontramos acá. Luego encontramos pues el seno sigmoideo, que está más posterior, el seno sigmoideo, y que es donde donde digamos el sistema de senos, que es como se hace el drenaje del encéfalo, es a través de senos. Es la forma de la circulación cerebral, pero específicamente en el drenaje, ahí encontramos pues el seno sigmoideo, e inmediatamente por abajo se va a continuar pues con la vena yugular interna.
Luego encontramos bueno, es esto que encontramos acá, es el agujero yugular. El seno, o sea, esta zona del seno sigmoideo, se une y conforman la vena yugular. Y pues abandonan el encéfalo a través de la vena pues yugular, la sangre, ya después de haber irrigado todo el encéfalo. Luego tenemos las zonas del conducto auditivo interno, que lo encontramos acá. Y aquí pues vamos a encontrar que los nervios que utilizan esa vía para abandonar el encéfalo son el séptimo par craneal completamente y el octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear, o sea, es el conducto auditivo interno, o sea, va para el oído interno. Y ahí pues encontramos el séptimo par craneal, que es el facial, y el octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear. Y también lo acompaña la vena y también la arteria laberíntica, que son las que vienen a dar irrigación a toda la zona pues del oído. El agujero yugular, que ya lo había dicho, que se encuentra acá, el agujero yugular, que es para la vena yugular interna, pero también lo utilizan el par glosofaringio, son ramas del glosofaringio, del vago y del hipogloso. Son, ramas del espinal o accesorio, son los que ayudan pues a abandonar, son los que utilizan este agujero yugular para pues abandonar pues el encéfalo. Y por último, el conducto del hipogloso, el 12º par craneal, pues que tiene su agujero en la zona pues del mismo foramen magno, digamos en el declive para llegar al foramen magno, ahí encontramos los conductos del hipogloso que emergen pues cerca de los cóndilos del hueso occipital. Los cóndilos son los que sirven para articularse con el atlas, con la vértebra atlas, que se articulan, pues en esa zona encontramos los conductos del hipogloso. Digamos pues que en la parte posterior, pues ya dijimos, se acomoda pues el cerebelo, pero también se acomoda el tallo encefálico. Entonces, hay que tener en cuenta que en el tallo encefálico, en la zona del clivus, se descansa o está apoyado pues parte del puente. Acordémonos que el tallo encefálico se conforma por mesencéfalo o cerebro medio, el puente o protuberancia, que es el que descansa sobre el clivus, y la médula oblonga o médula oblongada, o también llamada bulbo raquídeo, que es la que se une pues con la médula espinal. Y bueno, con esto nos quedamos hasta acá. Vea, para luego pues ver parte de los agujeros, solo para repasarlo ya directamente sobre los agujeros y ver un poco sobre los músculos de la expresión facial, los huesos de la cara, tal vez, ya los vimos prácticamente, solo los vamos a utilizar como referencia para ver los músculos y eso, la irrigación que nos falta, irrigación y drenaje pues del encéfalo. Entonces nos quedamos hasta acá con esta clase y luego pues vamos a continuar pues con la otra parte que nos va quedando. Así es pues que gracias por la atención prestada, jóvenes. Estudien bien esto, preparen muy bien las clases que nos hacen falta, ¿verdad? Las clases, bueno, no las clases, las preparo yo. Es que preparen bien los temas que van ustedes a exponer, pues para que tengan una buena nota. Creo que medio lo mencioné cuando tuvimos la reunión con los representantes, pero la distribución pues de los temas de la exposición va a tener un porcentaje del 50%, o sea, la nota que obtengan en los temas, que es nota grupal, va a representar el 50% de la nota del parcial. El parcial en sí, o sea, el parcial teórico de estos temas que yo estoy exponiendo, va a representar el otro 50% de la nota del parcial. Los puntos que se ganen en las preguntas que yo haga en las exposiciones, ese punto va derechito, va directo a la nota que obtengan en el parcial teórico. Las notas que obtengan en los cortos de los temas que van a exponer cada uno de sus compañeros, o sea, los grupos, esos puntos van anexados a la nota del parcial práctico. Y los estudiantes, los grupos, o sea, los integrantes de los grupos que den sus temas,
de ese tema en sí, pues no se van a evaluar. O sea, para que tengan eso en mente. O sea, los cortos que les vamos a ir haciendo, que van a ser en línea, los estudiantes que expusieron ese tema no lo van a realizar. Ahora bien, como vamos a ir de 2 en 2, van a ser 2 cortos diferentes los que vamos a hacer. De forma pues simultánea. O voy a ver la forma en que los hacemos. Así es que pues nos quedamos hasta aquí. Ahorita cualquier duda, pregunta, pues ahí voy a hacer siempre el foro para que ustedes puedan tener acceso a él. Y cualquier cosa pues estamos en contacto. Cuídense mucho, se les aprecia bastante. Estudien, jóvenes, por favor, estudien. Así es que bueno, nos vemos en la próxima, ¿ok?